metales pesados. Con respecto a la siguiente actividad, por favor. La telecapacitación continua del personal de salud en el abordaje integral de salud por curso de vida para la persona, la familia, la comunidad de la población expuesta a metales pesados, ya hemos visto que no solamente el MINSA tiene un plan de atención integral, en salud también, y hemos hecho cursos de introducción al cuidado integral y asistencia técnica de este enfoque del curso de vida para equipos multidisciplinarios en redes nacionales y priorizada a nivel nacional, porque hacemos una atención integral por curso de vida, por etapas de vida. Y esta atención integral que estamos haciendo, la estamos haciendo en el Hospital 1 Espinar, donde nosotros, independientemente de la patología o del diagnóstico por el cual el paciente accede al Hospital Espinar, sea lo que sea, se le hace el interrogatorio para detectar precozmente síntomas y signos clínicos de presumible intoxicación por metales pesados, independientemente de que nosotros no contamos con infraestructura, no contamos con tecnología y no contamos con recurso humano calificado para poder hacer tamizajes, para poder hacer tratamientos de esta patología, pero todos los casos que son detectados vía clínica o sintomatológica precoz son referidos oportunamente al nivel que corresponda por complejidad para que sean tratados adecuadamente. Entonces, es la misma brecha que hablaba el doctor gerente de la dirección o de la Gerencia Regional de Salud. Los laboratorios de detección toxicológica no contamos en la región. El único que se cuenta, hay uno del MINSA a nivel PASCO, de los cuales nosotros estamos, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, en coordinaciones con el INS y con el CENSOPA, para poder articular estrategias y poder nosotros, como eSalud, tener un laboratorio toxicológico a nivel de PASCO, que es una de las regiones más afectadas, y que nos pueda servir de referencia para la implementación de otros laboratorios a nivel nacional, teniendo en cuenta que esta implementación no es de la noche a la mañana. Esto conlleva presupuesto, dotación de recursos humanos calificados, infraestructuras, materiales, métodos, etcétera. Por lo tanto, no es un objetivo a corto plazo. La siguiente, por favor. La atención integral de salud, lo dije recién, por curso de vida se encuentra en ejecución. La siguiente. La actualización de documentos normativos para regular y fortalecer el proceso de referencia y contrarreferencia. La actualización de documentos normativos no es, digamos, una competencia de salud. Depende del ente rector MINSA. No obstante, nosotros estamos realizando las referencias institucionales con los lineamientos que dio la norma técnica de referencia y contrarreferencia de MINSA y con una directiva general nuestra que establece el proceso de referencia y contrarreferencia de salud, que en este momento se encuentra en etapa de actualización, de manera que garantizamos la continuidad de la atención de estos pacientes, sobre todo los que detectamos con posible exposición a metales pesados, de manera que puedan garantizar una atención adecuada, oportuna y de calidad. La siguiente, por favor. El seguimiento de la atención integral de salud por curso de vida, ya lo hemos visto, tenemos un plan implementado y se encuentra en ejecución, a pesar que de acuerdo a lo que es este plan de atención integral de metales pesados, es una actividad que se encuentra programada para el segundo año, o sea, para el 2023. La siguiente, por favor. La capacitación o telecapacitación del personal de salud de laboratorio de las regiones en toma de muestras, custodia, envío, no es una, digamos, actividad que compete a eSalud, porque no tenemos laboratorios toxicológicos y por lo tanto le compete al Centro Nacional de Salud Ocupacional y de Protección del Ambiente para la Salud, CENSOPAS, que sí cuentan con laboratorios. No obstante, como les indiqué anteriormente, estamos haciendo, digamos, reuniones de trabajo con CENSOPAS y el INS para poder implementar un laboratorio toxicológico en la región Cusco, en la región Pasco, perdón. La siguiente. Con respecto a desarrollar investigaciones en salud pública sobre metales pesados, esta es una competencia que le compete al Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud de Investigación IETSI de Salud y por lo tanto, como estamos finalizando el año 2022, ya ellos
están incluyendo esa temática en el próximo año. Inclusive, nosotros tenemos una mesa de trabajo que hoy ha trabajado el día de hoy, en el cual hay representantes del IESI porque necesitamos que ellos empiecen a desarrollar investigaciones de salud pública con respecto a esta problemática. La siguiente, por favor. Y por último, dentro de la identificación y evaluación de programas de asistencia y protección social, no es una actividad que le compete a E-Salud, le compete al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y yo me preguntaba anteriormente, cuando escuchaba las desgarradoras testimonios de la población, ¿cómo hacen ellos cuando tienen que viajar a Lima para que sean tamizados o reciban tratamiento? El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social los apoya en los viajes, los apoya en el tema de vivir en Lima por el tiempo que resulte necesario. Por lo tanto, es necesario también articular con este ministerio para garantizar que esta población que se tiene que trasladar de su zona, digamos, residencia a otra zona, tenga todos los cuidados y la oportunidad para poder vivir dignamente mientras dure el tratamiento. Entonces, es necesaria esta articulación, señor presidente. La siguiente. Y con respecto a la ampliación del alcance o creación de estos programas de asistencia, si bien no es una competencia nuestra, pertenece al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la entidad ha iniciado acciones para actualizar el marco normativo que permita ampliar el alcance de las prestaciones de salud que brinda a la población afectada, siempre y cuando hagamos una previa evaluación técnico-financiera. Recordar que nosotros todo conlleva a un presupuesto inicial de apertura, a un POI, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos ya viendo cómo va a ser esta posible cobertura, a pesar de que esta actividad está programada para los años 2 y 4 del plan, o sea, para el año 2023 y para el año 2025. ¿Ya? La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos el modelo de cuidado integral que le expliqué anteriormente. La siguiente, por favor. Las asistencias técnicas en atención integral que estamos dando en redes nacionales a nivel nacional. La siguiente, por favor. Las reuniones que hemos hecho de coordinación interinstitucional con el MINSA. Sin embargo, señor presidente, hasta el momento no tenemos una respuesta del MINSA para proseguir con estas reuniones de trabajo. Volvemos a lo mismo, es lo que hablamos anteriormente, no nos articulamos, empezamos a hacer algo y luego cada uno hace actividades en forma independiente. Vamos a estar hablando de este tema, lo mismo, hay que empezar a articularnos. Nosotros, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, la UEFA, todos articulados para proseguir un bien común. La siguiente, por favor. Y con respecto a lo que le indicaba hoy, en sede central de salud, la Gerencia Central de Prestaciones ha conformado una mesa de trabajo que se llama Acciones para implementar el Plan Especial Multisectorial para la Intervención Integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, en los cuales participan varias gerencias centrales. La Gerencia de Salud Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, la Gerencia Central de Operaciones, la Gerencia de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad, la Gerencia de Oferta Flexible y la Dirección del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud de la Investigación. ¿Y qué está haciendo esta comisión o esta mesa de trabajo? Está desarrollando todas las actividades para formular y aprobar ese plan de atención integral, ¿ya?, para los años 2023 y 2024. La siguiente, por favor. Siguiente, no quiero abordar más de la... Vamos a ver lo que hace Espinal. Esta es la jurisdicción del Hospital Espinal. Acá tenemos dos instalaciones mineras, Antapacay y Tintaya, y Asbay, y por lo tanto ellos tienen un ámbito de influencia de aproximadamente, le voy a decir exactamente cuántas personas atienden, tienen un ámbito de influencia de 21.715 asegurados. La siguiente. Este es un hospital de tipo 1, pertenece al segundo nivel de atención. Desarrollamos actividades de atención integral en consulta externa,
visita domiciliaria, no solamente de los pacientes que solicitan atención, sino de los pacientes con enfermedades crónicas. Hablamos de diabetes, insuficiencia renal, hipertensión arterial, etc. En la cartera de servicios ofrecemos atención inmediata, inmunizaciones, control de niños sanos, ciertas especialidades, pediatría, ginecología, obstetricia, etc., servicios médicos de apoyo a través del diagnóstico y rayos X y farmacia. Y por otro lado, realizamos urgencias, traslados de emergencia a través de ambulancias y referencia a establecimientos de mayor capacidad resolutiva. La siguiente. En el año 2017, si voy a hacer una cronología rápida, el actual director del hospital realizó coordinaciones con un laboratorio particular para detectar en orina posible intoxicación por metales pesados al personal de salud. Recuerde que nosotros tenemos población de salud adscrita, que forma parte de nuestra institución, y población de salud adscrita, que forma parte del entorno, ¿verdad? De trabajadores entre los cuales salud, digamos, tiene injerencia. Y no se encontró ningún resultado. Acuérdense que les recuerdo lo que nos dijo la representante, los parámetros en orina muchas veces no son los más eficientes para detectar una posible contaminación por metales pesados, siendo mucho más efectivos los que se realizan en sangre. En el año 2019, por una situación de probable contaminación de agua por arsénico y plomo, que informa a la Dirección Regional de Salud, se realiza un análisis de la calidad de agua, determinando resultados dentro de los límites permisibles. Y es lo que estamos viendo hasta ahora, señor presidente. DIGESA o la Autoridad Nacional de Agua no detecta arsénico en el agua. Raro, pero habría que investigar de dónde se están contaminando estas personas con esos metales pesados. En los años 2020 y 2021, a pesar de que el país se encontraba sumido en una pandemia y todas las, digamos, los lineamientos o todas las fuerzas se iban hacia controlar esta pandemia que era completamente desconocida y que ocasionaba un gran número de muertes, E-Salud siguió implementando acciones para, digamos, para determinar o para establecer este plan multisectorial de las personas afectadas por metales pesados. Y en el año 2022 ya se retoman las actividades con el objetivo de mejorar el acceso, la cobertura y la calidad en los servicios de salud. La siguiente. Esto es lo que se ha reportado en los años 2016, 2017 hasta el 21 de la región Cusco. No hablamos de Hospital Espinal o de la región Espinal. Tenemos muy poca afectación nosotros de personas con intoxicación por metales pesados. Esto es lo que se reporta. No hay mayor cantidad. La siguiente, por favor. Esto es lo que se reportó en el último año. 5 atenciones, 4 pacientes afectados. La siguiente, por favor. La siguiente. Y acá está lo que se reportó. Mercurio. Ocupacional por factor de riesgo no especificado y plomo. Nada más. Nosotros no reportamos mayor, a pesar de, como le digo, el Hospital Espinal, a través de la atención integral, visualiza y canaliza toda la sintomatología temprana de exposición a metales pesados. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Entonces, como conclusiones, el Seguro Social, dentro del ámbito de sus competencias, ha ejecutado actividades conforme a este plan de atención integral de salud de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, aprobado por Decreto Supremo 037 del año 2021, y los CEPRIT, que no lo hemos visto, pero también tenemos los Centros de Prevención de Riesgos de Trabajo a nivel nacional, en los cuales Cusco cuenta con un CEPRIT. Nosotros tenemos 18 CEPRIT a nivel nacional y Cusco cuenta con el correspondiente. También realiza actividades de implementación del plan, sobre todo vigilancia de riesgos ocupacionales, control o monitoreo de contaminantes ambientales, etcétera. Y, por lo tanto, estos actividades que realiza CEPRIT también incluyen al sector minero. Y por último, se ha conformado una mesa de trabajo que lo que tiene es la formulación y aprobación del plan integral para la atención de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas en las IPRES de salud para los años 20, 22, 23 y 24.
Con esto quiero recalcar que eSalud viene desarrollando actividades a nivel de su injerencia. Muchas veces las actividades pueden resultar insuficientes y lo hemos visto con las manifestaciones de la población que la tengo acá al frente, pero no obstante nosotros nos comprometemos, señor presidente, en articular nuestros esfuerzos con el resto de los ministerios de manera que en forma articulada lleguemos a objetivos trazables y objetivos que sean fácilmente, digamos, ejecutables. Disculpe, me estaba entrando a una reunión. Bueno, yo solamente tenía que hacerle las siguientes preguntas. De acuerdo al área de influencia, ¿en qué región tienen más afectados ustedes con materiales pesados, como es salud? Nosotros donde tenemos mayor cantidad de personas afectadas con metales pesados es en la región Pasco. Entonces, las gerencias de operaciones o las gerencias estratégicas están abocando todos los esfuerzos para ver la determinación, digamos, de las actividades a realizar en la región Pasco, donde tenemos mayor cantidad, digamos, de población expuesta a estos metales. Y la que tiene en segundo lugar, ¿qué región es? El segundo lugar es Espinar. Espinar. Sí, doctor. No obstante, a ello nosotros recibimos de forma mensual, a través de la gerencia asistencial Cusco, los informes, particularmente del Hospital 1 Espinar, respecto a atención de pacientes, ya sea con exposición o afectados o intoxicados a metales pesados, la participación en mesas de diálogo, la intervención en campañas de salud y si están realizando este plan, que si bien es un plan articulado a nivel central, ellos deben formular su plan a nivel sectorial o a nivel local para que ellos puedan desarrollar una serie de actividades en favor de esta población. Bajo ese contexto, estaba escuchando atentamente que querían instalar un laboratorio. Un laboratorio, si ya tenemos uno instalado por parte de MINSA, que es Pasco, ¿por qué no el otro pensar donde tenemos la mayor población? Correcto. El segundo en mayor población de afectados. Exactamente. Entonces se pueden ahí hacer convenios que pueden ayudar mucho y ya tendríamos en 2 regiones que pueden ayudarnos. Estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice, señor presidente, pero habría que investigar, porque hubo una intervención por parte del Ministerio de Salud, la cual no quiso atender a la población adscrita a e-salud para el tamizaje de metales pesados. Por eso, pero como usted tiene razón, ¿para qué voy a instalar 2 laboratorios en una misma región cuando puedo articular mis esfuerzos con el MINSA? Porque habría que hacer eso, y articular otro laboratorio en otra región donde no hay, y que puede ser e-salud y que salud también le pueda prestar servicios al MINSA. Debería ser así. Debería ser así. Muy bien. Estimados colegas congresistas, si tienen alguna pregunta que formular, pueden hacerlo en este momento. Bueno, si no lo hay, agradecemos su participación. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Señora secretaria técnica, por favor, sírvase invitar al siguiente ponente. Presidente, doy cuenta a usted que la exposición del Ministerio de Ambiente está a cargo de la ingeniera Milagros Verástegui, directora general de Calidad Ambiental, y va a ser una exposición conjunta con el representante de la OEFA, la señora Danixa Valdivia Escalante, jefa de la Oficina Descentralizada Cusco, y el señor José Carlos Farfán Maza, coordinador de la actividad minera, y el señor José Aragón Ballenas, especialista socioambiental.
Aló, aló, está bien. Disculpen el tiempo. A ver, puede hacer uso de la palabra. Ok. Muy buenas tardes, señor presidente de la comisión, señores congresistas, señores funcionarios, eh, personas de la plataforma que nos acompañan hoy. Primero reciban el afectuoso saludo del ministro del Ambiente, el doctor Rosas. Yo voy a hacer una presentación sumamente corta, sé que tenemos solamente 5 minutos y vamos a ir directamente a las acciones concretas que ustedes fueron motivo de consulta. La siguiente, por favor. La siguiente. Como ustedes saben, el plan multisectorial fue una respuesta que se dio a la problemática planteada por la plataforma. Este plan multisectorial que tiene 3 ejes fundamentales y que creo que durante todas las sesiones, señor presidente de la comisión, se ha mostrado la importancia y la relevancia del trabajo sinérgico. Si no trabajamos todo desde el tema de agua, el tema de salud, el tema de la calidad ambiental, no vamos a solucionar esta problemática. Y por ello que el plan de metales que se aprobó el año pasado con decreto supremo 037 justamente estableció la prioridad de 3 ejes fundamentales. El eje de la calidad ambiental, de la gestión de la calidad ambiental, entendiendo
dos elementos importantísimos. No solamente el control, la fiscalización, sino la prevención. Muy importante. Otro el eje asociado al tema de salud, que es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente es tener los, digamos, los análisis y los dosajes, sino también toda esta atención prioritaria durante todo el ciclo de vida y de importancia que se tiene en el tema de salud. Y por último, no podemos dejar aparte la importancia de la interacción entre los tres niveles de gobierno, entre el nivel regional, el nivel local, el nivel nacional, el MIDIS, la Presidencia del Consejo de Ministros. Por eso que este decreto supremo costó mucho trabajo, pero tuvo una sola idea, que es sinergia de acción. Si no actuamos de manera conjunta, esto no va a avanzar. Y eso debe quedar claro, y fue claro para el Ministerio del Ambiente y para todo el trabajo que se hizo con la plataforma, con todos los ministerios, con la Autoridad Nacional del Agua, con el OEFA, con el SENASA, con todos. Y se llegó a este plan. Pero el plan, ¿qué requiere? Ahora el reto más importante, el desafío, ¿cuál es? La implementación. Y la implementación parta, ¿por qué? Por un punto importante, que es el seguimiento. Y justamente dentro del plan que se aprobó, se estableció la necesidad de crear un grupo de trabajo, una comisión multisectorial, justamente para el seguimiento. Y en ese contexto se logró, por motivación obviamente de coordinación con el Ministerio de Salud, con la Presidencia del Consejo de Ministros, por parte del Ministerio del Ambiente, con coordinaciones con los actores, con la plataforma, la emisión del Decreto Supremo 129-2022, que justamente, ¿qué cosa establece esta comisión multisectorial? ¿Y por qué es importante esto? Porque en esta comisión, que es este Decreto Supremo, no solamente está el Ejecutivo, sino también está la plataforma, están las municipalidades, están todos los actores que tenemos que interactuar para atender progresivamente una solución. Sabemos que es difícil, pero es el reto que tenemos que dar de respuesta a quién, a los ciudadanos. Y ese es el compromiso que tiene, obviamente, el Ministerio del Ambiente. Por ello, esta resolución donde nosotros somos la Secretaría, estamos haciendo las articulaciones. ¿Para qué? Porque tenemos que instalarlo a la brevedad posible. Tenemos un plazo de 30 días, pero queremos hacerlo antes. Si nosotros estamos motivando, ya tenemos la designación de varias entidades, también los de los miembros de la plataforma, para poder instalarlo lo más pronto posible. ¿Cuál es el siguiente paso? Obviamente, como una comisión, tiene que tener un plan de trabajo, tiene que tener una acción. Nosotros como Ministerio del Ambiente, avanzando en este proceso, a comienzos de año, hasta abril, pedimos planes de trabajo a los sectores. ¿Cómo iban avanzando? Porque no es asentarme a ver un plan que todos ya lo conocemos, sino que cómo lo vas a lograr, con qué hitos, qué indicadores, qué metas vamos a dar. Y ese es el primer reto y el primer compromiso cumplido por el Ministerio del Ambiente, en coordinación con MINSA y con la PCM y con la plataforma, de tener esta comisión de seguimiento, que próximamente es, señor presidente, si me permite, la vamos a instalar y vamos a poder avanzar en este proceso. Y nos queda claro que hay varios retos. Recursos financieros, el tema de articulación con vivienda, con otras autoridades, con salud. Primer tema cumplido. La siguiente, por favor. Bueno, lo presentó muy bien. Para llegar a esto, y solamente lo que hemos estado trabajando el plan, costó mucho 6 meses de trabajo, para darnos cuenta de la importancia de estos 3 ejes: salud, el tema ambiental, la calidad del ambiente y obviamente la articulación entre todos. ¿Y por qué lo he puesto? Porque dentro del eje estratégico de gestión de la calidad, una de las primeras preguntas que se tuvo en el grupo de trabajo, en toda esta comisión, es cómo nos articulamos. ¿Por qué? Cada sector dice, esto es mi área, tengo que identificar pasivos, yo tengo que actuar por salud acá, pero ¿cómo lo hacemos de manera sinérgica? O sea, la única forma de hacerlo de manera sinérgica, ¿cómo es? Con una guía metodológica multisectorial, donde todos nos ponemos y decimos, actuamos de manera, digamos, inmediata, lo más pronto posible en este territorio. Tanto es así del proceso de construcción que tuvimos, que esto fue avalado por todos los ministerios: Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud, independientemente de las acciones que cada uno tenga en el país, focalizar la acción, porque hay prioridades. En ese contexto, la siguiente, por favor, con el objetivo de lograr el bienestar y la solución progresiva de los problemas, el Ministerio del Ambiente ha tenido reuniones ya con los sectores. Se ha preparado los contenidos de lo que sería la propuesta de término de referencia. Pero ¿qué nos damos cuenta? Y me pareció muy interesante la presentación que hizo de Salud, porque ahí se ve responsables y otras entidades participantes. Nos hemos dado cuenta de la relevancia, y es parte del proceso de construcción, de tener los comentarios y aporte de todos, porque esta guía sería el instrumento que focalizaría la acción sinérgica de todas las entidades en un solo proceso en el territorio,
desde la mirada de saneamiento, desde la mirada de salud, desde la mirada de ambiente. Eso nunca lo hemos hecho en el Estado peruano. Y eso es lo que queremos hacer porque es la única forma de ir paso a paso. Esta guía, señor congresista, tenemos los hitos, estamos en la parte final de la validación de lo que serían los términos multisectorial. No va a ser solamente del MINAM. Esto tiene que tener un proceso de, obviamente, de elaboración y luego va a ser presentado ante la comisión multisectorial, donde están todos, para que se pueda validar y aprobar. ¿Qué nos va a permitir esto? Tener una, digamos, coherencia de intervención conjunta, sinérgica en el territorio. Esos son los dos temas más importantes. Sin perjuicio de eso, el Ministerio del Ambiente trabaja otros elementos, como la agenda de investigación ambiental, porque es muy importante investigar también, ver qué herramientas tenemos, qué nuevos desafíos, ¿no? O los planes MAPE que hemos hecho para Mercurio. Yo hasta acá lo dejo, señor presidente, si me permite, para que pueda ingresar el colega de OEFA, para que le pueda dar los alcances del organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Señor presidente, muy buenos días, muy buenas tardes y también buenas tardes con todos los congresistas. Sí, a ver, en mi caso, siguiente, por favor. Hemos traído acá una presentación en referencia a las unidades, digamos, de alguna otra forma emblemáticas que se tienen en la región Cusco, en el cual hemos hecho diferentes acciones de fiscalización ambiental en la región Cusco. Ok, entonces, parte de esas acciones, lógicamente, se traducen en acciones de fiscalización y supervisión ambiental que se desarrollan de manera periódica o en efecto ya se planifican acciones de supervisión regular o en efecto también recibimos denuncias ambientales o emergencias ambientales de los propios administrados, denuncias ambientales de la población, en el cual también previa evaluación se activan las acciones de supervisión. En ese sentido, como podemos ver, para el caso de Bamba, Sanabi, Constancia, Suicutambo, Tunza, son parte de las unidades que tenemos en la región del Cusco. Más aún, pero sin embargo, también tenemos mayor número de unidades que están en condición de proyectos, por ejemplo, de exploración o explotación en algunos casos, pero hemos traído por lo menos para que ustedes tengan en cuenta algunas de esas unidades que nosotros venimos haciendo la fiscalización ambiental. En el caso de Bambas, es una unidad, por ejemplo, que se ubica en el departamento de Apurímac, pero sin embargo, ante una evaluación ambiental que nosotros hemos hecho de causalidad en el corredor minero que corresponde prácticamente en la provincia de Chumbivilcas, se han detectado que existían superaciones de aire y ruido. Ante eso, aparte de ello, que el corredor minero no estaba establecido como área de influencia de la unidad fiscalizada de las Bambas, sino que en un anexo 9 de la tercera modificatoria del estudio de impacto ambiental se acoge al anexo 9.1 donde indica que existen obligaciones en la ruta. Es así que nosotros procedemos a hacer una fiscalización del corredor minero y producto de ello se encuentra responsabilidad como producto de generación de material particulado. Ante eso, ¿qué hemos hecho? Dictamos medidas administrativas, en este caso preventivas. Uno, en condición que una de las medidas fue, por ejemplo, disipar el material particulado. Una de las medidas también fue que en las noches no se transiten vehículos en las localidades de Cajamarca y Velille. Otra también fue darle un mandato de carácter particular, que es una medida administrativa en el cual nosotros tenemos acceso, como OEFA, al sistema GPS de Bambas, donde se monitorea la cantidad de camiones. También está contemplado en esta la modificatoria del instrumento de gestión ambiental, asimismo también que se implemente riego o también que se implemente medidas como pavimentación de la vía o micropavimento, que nosotros llamamos, para que puedan, digamos, un poco disipar el tema de la carga de material particulado. Entonces, son acciones que hemos hecho en la ruta de transportes para el caso de la región Cusco, ¿no? Como en este caso para Bambas. Siguiente. Otra de las unidades que también nosotros hemos visto es Anavi, que se encuentra ubicada en el distrito de Quiñota, Chumbivilcas. Esta unidad actualmente se encuentra en etapa de cierre. Entonces también nosotros como autoridad fiscalizamos las actividades de cierre que se vienen realizando. En este caso, para el caso de Anavi, ya se encuentra en etapa de cierre final y poscierre, ¿no? Que es principalmente la etapa en la cual se encuentra, en el cual hacemos fiscalización para detectar. En esta unidad también hemos desarrollado a nivel de OEFA, de la Dirección de Evaluación Ambiental, estudios de causalidad. ¿Qué significa? Que en esos estudios determinamos si existe un nexo causal producto de la actividad que puede estar generando una alteración ambiental.
Este fue el enfoque a nivel de diferentes estudios, tanto de agua, sedimento, hidrobiología, suelos, etcétera, que finalmente determinan si existe o no una afectación por parte de la actividad sobre los cuerpos receptores, en este caso ríos, suelos, etcétera. Es en ese sentido que en 2017, que nosotros hacemos una evaluación ambiental, en el cual, a raíz de esta evaluación, como Dirección de Supervisión, dictamos medidas administrativas. Nosotros, como autoridad, tenemos la facultad de dictar medidas, de prevenir que, en efecto, ante una consecuencia de afectación, tengamos que prevenir y decir, capten estos flujos o también puedan hacer remediación. Entonces, en ese sentido, dictamos 11 medidas administrativas, en este caso la Unidad Fiscalizable de ANAVI, para que capten los efluentes e implementen un sistema de tratamiento integral. Entonces, esos son parte de las acciones que hemos hecho. También nosotros periódicamente también hacemos vigilancia ambiental mediante otra dirección. Quiere decir que se programan acciones de monitoreo, de vigilancia, para determinar cuál es el estado de la calidad de en este caso, de la parte ambiental. Posteriormente, también en el 2020, realizamos otra nueva evaluación ambiental de causalidad en la unidad. Pero en este caso también dictamos una medida administrativa, pero a veces lamentablemente en esto sí tengo que ser claro, señor presidente, que hay comunidades que no dejan que se implementen estas medidas, a veces por poner como excusa, digamos, un pago para que la empresa pueda hacer acciones o remediar o poder implementar la medida que dicta UEFA. Nos ha pasado en este caso en 2 unidades, como ANAVI, también como Tunce, que más adelante lo voy a poder detallar, ¿no? Siguiente, por favor. Otra de las unidades que tenemos en la región es la unidad fiscalizable Constancia, ¿no? De Hatbay, que se encuentra ubicada en la provincia de Chumbivilcas, exactamente entre Belilla, Libitaca y Chamac. Entonces, actualmente esta unidad está realizando operación, pero también está en una etapa de cierre progresivo. ¿Qué significa este término de cierre progresivo? Una unidad minera puede realizar operación y a la vez también estar cerrando alguno de sus componentes que ha utilizado. Es esta la etapa en esta que se encuentra, ¿no? En esta unidad, por ejemplo, siguiente por favor, hemos realizado 2 estudios de causalidad en el año 2017 y en el año 2021. Del año 2017 se han realizado monitoreos como aire, suelo, para determinar las posibles fuentes, porque las comunidades del sector se quejan o denuncian que existe, digamos, presencia de materia particulada producto de la actividad. En estos estudios hemos hecho, por ejemplo, aire a nivel de 7 a 10 días de monitoreo constante. De esto, para esta unidad, no hemos determinado una responsabilidad administrativa a la unidad, toda vez que no se han encontrado situaciones que ameriten tal situación de posible contaminación ambiental. Podríamos indicar también que el año pasado, el 2021, también intervenimos a esta unidad con una evaluación que determina causalidad, que actualmente lo estamos en etapa de análisis, se encuentra en la Dirección de Supervisión Ambiental para determinar si existe una responsabilidad, ¿no? Como parte de la agenda tenemos el mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire y agua. Esto porque esto es importante. Cuando nosotros tenemos, si bien es cierto, supervisiones periódicas a las unidades, actualmente el UEFA va a implementar o está implementando un tema de sistema de mejoramiento. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos implementar, digamos, vigilancia a tiempo real mediante equipos, digamos, tecnológicos. Y eso implica que también como UEFA tenemos que estar a la vanguardia de la tecnología para que finalmente nuestros administrados sean fiscalizables, no solamente en periodos de un mes o de acá a 3 meses, sino que también podemos fiscalizarlos a tiempo real. Como el caso tenemos aire en el corredor minero en Belille, tenemos una estación en Capamarca, en Charahuacho, donde tenemos la vigilancia a tiempo real de la calidad de aire del corredor minero. Este tipo queremos implementar en diferentes unidades fiscalizables del UEFA. Siguiente, por favor. Otra de las unidades que también ha llamado la atención es la unidad Suicutambo, que se encuentra en la provincia de Espinar, principalmente en el distrito de Suicutambo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que denuncia? Siguiente, bueno, esta unidad se encuentra actualmente también en la etapa cierre progresivo, o sea, quiere decir que está cerrando unidades y también está operando. Entonces, y su cierre progresivo es hasta el 2024 y el cierre final a partir del 2026. Siguiente, por favor. En esta unidad se han denunciado que existen vertimientos de relaves hacia el río Suicutambo. Entonces, a raíz de estas denuncias, nosotros hemos activado acciones de supervisión entre los años 2021 a 2022, en donde efectivamente al hacer la verificación determinamos responsabilidad administrativa.
al cual están en otra instancia, donde finalmente ya se analiza la responsabilidad, si corresponde o no. Pero ya como dirección, de una dirección desde la UEFA, ya emitimos un pronunciamiento de recomendación. Esas son las actividades, por ejemplo, que hemos hecho en Suicutamo. Siguiente, por favor. Otra de las unidades que también tenemos es Utunza, del mismo administrado que es ANAVI, que se ubica entre la región Cusco y Apurímac. Esta unidad actualmente se encuentra ya en etapa de cierre progresivo que ha culminado este año y a partir de este año estaría entrando a la etapa de cierre final. ¿Qué quiere decir? Que ya no debería haber operaciones mineras en esta unidad. Siguiente. En esta unidad hemos dictado en dos componentes ambientales, dos medidas administrativas. ¿Producto de qué? Producto, en este caso, de uno de sus componentes, que es el PAD de la exhibición. En este componente ambiental, minero, ha intervenido dos organismos, tanto el OEFA como el OSINERMIN. Como OEFA hemos dictado la medida de paralización del componente. Cuando se paraliza un componente, significa que también se paralizan parte de las operaciones, porque finalmente si este componente no puede operar, conlleva que otros componentes no pueden hacerlo. Entonces, por tanto, hasta que se tenga una estabilidad de este componente, porque había riesgo que podía afectar, digamos, aguas abajo, quebrada abajo, por gusto de la inestabilidad de este componente. Entonces, es parte de las acciones que hemos dictado. Actualmente la medida se encuentra paralizada, hasta que tenga también un pronunciamiento tanto de otra autoridad como SINERMIN como del propio UEFA. Ahora, en el año 2020 sucedió una situación en el cual, producto de una voladura, cayó un farallón de roca hacia una quebrada, generando, digamos, que el material rocoso y parte, digamos, de tierra cayera a una quebrada, y esto, producto de esta actividad, nosotros como UEFA dictamos una medida preventiva. Pero en este caso, este sector se ubica en la comunidad de Huanca. Ahí también tuvimos el tema del problema de la población, que a pesar que UEFA ha dictado la medida para que esa zona se remedie, para que en esa zona se pueda hacer la limpieza de lo que ha ocurrido, pero sin embargo la comunidad no les permite, digamos, que ejecuten esta orden que ha determinado UEFA. También tenemos casos como este en algunas unidades. Y finalmente, quiero un poco ampliarme quizás en la unidad Antapacay, qué acciones nosotros hemos realizado y cómo se viene trabajando en esta unidad. Es una unidad que actualmente se encuentra en la etapa de explotación y cierre progresivo. Quiere decir que hay componentes mineros, seguramente como el componente de depósito hidroeléctrico Camagmay y Winipampa, que actualmente están en etapa de cierre, pero existen también componentes que están en operación, como actualmente son el Tajo Antapacay. Entonces, podríamos decir que la unidad se encuentra en etapa de cierre progresivo y también en etapa de exploración a la vez, y cuyo cierre final de este componente será en el año 2048 y poscierre en el año 2082. Esa es la proyección ya aprobada por la autoridad sectorial, en este caso, Energía y Minas, ¿no? En esta unidad, nosotros en el año 2018 hemos hecho un estudio de causalidad en el marco del área de influencia. Y justamente quiero explayarme en ese sentido, porque he escuchado justamente a los colegas de determinar, finalmente hay un proceso. Entonces hay que entender que la presencia de metales pesados siempre va a tener un flujo. Entonces, como lo dijo los especialistas del MINSA, el flujo quizás es la presencia de metales en las personas, pero también qué es lo que nosotros hacemos frente a la fuente, porque como OEFA fiscalizamos a nuestros administrados para verificar si estos en efecto están generando una fuente de contaminación alrededor. Es así que se han desplegado, aparte de hacer estudios de evaluación, supervisiones por lo menos en un promedio, desde el 2018 al 2022, 35 acciones de supervisión solamente en la unidad Antapacay. Quiere decir un promedio de 9 supervisiones por año. Muy aparte de estas acciones, también hemos hecho estudios de evaluación ambiental de causalidad en el año 2018. Es así que, producto de esta evaluación, hemos identificado afloramientos en dos componentes, en este caso en el Botadero Sur y Megapozas, en el cual nosotros, como autoridades, hemos determinado que se dicte una medida administrativa para cumplimiento inmediato, para que estos afloramientos sean captados y que finalmente pasen a recirculación, digamos, en recirculación de su proceso. Entonces, parte de esta medida ya hemos verificado que lo han cumplido y actualmente se viene desplegando un estudio de causalidad sin precedentes, digo ello, porque
por ejemplo, para tengan una idea, estamos monitoreando aire en la zona de Antapacay 30 días con 6 estaciones al mismo tiempo. Quiere decir que la información y la data que nosotros vamos a obtener es tan rica porque finalmente nos da un rango mayor de la ocurrencia que puede existir en la mina. Y asimismo también se está haciendo evaluaciones ambientales en 38 comunidades alrededor del área de influencia de la unidad. Entonces es un despliegue que actualmente lo venimos realizando y seguramente nos va a traer resultados y para según ello nosotros también como dirección de supervisión poder, si en caso corresponde, dictar medidas administrativas o en efecto también si corresponde dictar o recomendar procedimientos sancionadores. Digamos, esa es la actividad que mayor se tiene. Ahora, para comentar un poco del año 2018 que se trabajó, nosotros colectamos, hicimos estudios en agua, suelo, sedimento y también tema de metales en peces. En eso la cantidad de muestras que nosotros colectamos en el 2018 reflejaron que en efecto en metales en tejido muscular de trucha no teníamos esta presencia de metales pesados en los organismos, tampoco en agua, justamente como me ha antecedido en este caso Ana. Entonces quería también un poco a mi experiencia explicarles por qué no se da esta condición de los metales en agua a la pregunta que usted hizo. Hay que entender algo en referencia al comportamiento de los metales. Los metales en estado líquido necesitan condiciones favorables para que estos se disuelvan. Quiere decir, hago una simple comparación como cómo se comporta el agua con el azúcar. Cuando nosotros disolvemos el azúcar, lo que estamos haciendo es disolver el azúcar en el agua, ¿correcto? Lo mismo pasa en algunos metales. Hay metales que se incorporan a la fase líquida bajo ciertas condiciones, en este caso principalmente del pH. La configuración de Antapacay, al ser una zona alcalina, hace que los metales presentes quizás tanto en sedimento como en suelos no se incorporen a la fase del agua. Entonces, eso es lo que justamente ha reflejado también parte del estudio que hizo el ANA. Pero también no debemos olvidar que eso no es el único fuente o mecanismo para que llegue un metal pesado. Tenemos que identificar ahora cómo es la asimilación quizás de las plantas o de otro tipo de organismos. Entonces, y la fuente, puede ser la fuente del aire, puede ser el suelo, puede ser el agua. Entonces, todo ese análisis integral justamente también lo estamos aplicando para este estudio que venimos haciendo. Entonces, con ello tendremos mayores luces del comportamiento, cuál es la cadena que finalmente está siguiendo para que se detecte que los pobladores efectivamente han asimilado esos metales. Como le digo, en el 2018 los avances son que en agua no están, y se corrobora también con los estudios que ha hecho Ana. También podríamos decir que en suelos y en sedimentos sí existen, y cuando nosotros verificamos el comportamiento, por ejemplo, del plomo, para hablar del plomo, es que también aguas arriba de la actividad, quiere decir el río que viene ingresando en Cañipía hacia Antapacay, se ha detectado también plomo antes de la actividad. Entonces, como también hay que entender que la zona es un contexto mineralizado, es posible que exista una preexistencia, pero también es posible que la actividad lo pueda generar o incrementar. Eso nadie lo descarta. Entonces, en esa parte de la fiscalización es que nosotros trabajamos de manera ardua, verificando, por ejemplo, uno de sus componentes son los efluentes. Antapacay tiene, por ejemplo, 2 efluentes importantes. Uno que es el vertimiento 1, que descarga río Cañipía. Entonces, nosotros como autoridad, ¿qué hacemos frente a ello? Decimos, a ver, ¿cuáles son las obligaciones de Antapacay para verificar este componente? Entonces, Antapacay, a nivel del instrumento de gestión ambiental, nos tiene que reportar trimestralmente su muestreo que han realizado. Entonces, nosotros también como autoridad, a través de las diferentes direcciones, también verificamos el comportamiento, digamos, aleatoriamente. Entonces, comparamos todos los resultados y finalmente obtenemos una data que actualmente manejamos desde el 2017 a la fecha, continuamente, y vamos alimentando y verificamos que en efecto hay un cumplimiento cierto a los MPs, pero también es cierto que pueden existir en que esos periodos que la autoridad no supervisa, como las denuncias que existen, ¿qué podría pasar? Ante ello, es que justamente también en Antapacay nosotros queremos implementar el mejoramiento del monitoreo de vigilancia ambiental a tiempo real, tanto para aire como para agua. Esa es la propuesta que tiene actualmente UEFA para verificar estas emisiones, digamos, a tiempo real. Siguiente, por favor. Este es un mapa que muestra a nivel del Perú el proyecto de inversión pública de estaciones de monitoreo y vigilancia de aire y agua a tiempo real.
Uno de ellos, lógicamente, tiene que estar en Espinar, parte de esto también en Chumbivilcas, así como se ha implementado en Moquegua, Pisco, Chosica, Espinar, Chumbivilcas, y también en Chalhuachen, en Apurímac. Este es el proyecto que nosotros vamos a implementar a fin de tener una fiscalización prácticamente al minuto y que no solamente en algunos casos tenga acceso al UEFA, sino la población. Tenemos algunas estaciones, en este caso en Espinar, en Chalhuacho y en Capamarca, que si uno entra a la página web de UEFA, puede descargar la información del comportamiento a tiempo real, como qué concentraciones tiene el monitoreo de aire, por ejemplo. Lo mismo queremos hacer para agua, a fin de garantizar una fiscalización eficiente y que garantice efectivamente que las unidades mineras trabajen con responsabilidad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, yo tengo algunas preguntas que realizar. En la actualidad, ¿cuántas infracciones han sido determinadas de los años 2019, 2020 y 2021 y hasta la actualidad, para que informe si para el caso del departamento de Cusco han practicado las supervisiones en épocas de pandemia COVID-19 y qué procesos en curso de fiscalización existen y además qué empresas han sido efectivamente sancionadas? Y finalmente, ¿cuál es el caso de la empresa Antapacay que opera en Espinar y donde existe 80 familias que vienen siendo afectadas directamente por la contaminación? ¿Qué acciones de fiscalización existen a la fecha? Si son estos casos los que originan conflictos sociales que perjudican al Estado. Ok, señor presidente. En referencia, empezaré indicando lo siguiente, que en el marco del plan COVID, muy a pesar de la limitación sanitaria, el UEFA ha realizado fiscalizaciones ambientales en la unidad de Antapacay. Como le digo, en el tramo del 2018 al 2022 tenemos 35 acciones de supervisión realizadas, muy aparte de la evaluación ambiental. Sobre el tema de las recomendaciones que nosotros indicamos sobre un procedimiento administrativo sancionador que determina responsabilidad, actualmente tenemos 16 PAS concluidos para la unidad de fiscalización de Antapacay y PAS en trámite 5. Significa que por lo menos 16 más 5 sería 21 procedimientos administrativos que ya están en etapa, digamos, de que se pueda generar un procedimiento administrativo sancionador. Sabemos que todo esto sí tiene un proceso administrativo, bajo ley, bajo norma. Entonces, igual como UEFA, estamos pendientes del desarrollo de estas actividades. En referencia a la consulta, ¿cómo nosotros intervenimos en la unidad fiscalizable? Realizando acciones periódicas, como es una supervisión regular, y también atendemos denuncias ambientales o emergencias ambientales que en estos casos bajo la evaluación son de acción inmediata. También como parte de estas acciones como EFA, tenemos, digamos, ya personal descentralizado en diferentes unidades. En este caso, tanto en Bambas como en Antapacay, tenemos personal, tenemos una OE allá en Espinar, que justamente tiene un equipo multidisciplinario que ante una situación de denuncia o emergencia ambiental podemos acudir de manera inmediata. La pregunta era, ¿cuántas infracciones han sido determinadas hasta el momento? Podríamos indicar en todo caso como PAS, digamos, concreto 16. 16. Claro, es un procedimiento administrativo sancionador. Dentro de esos, ¿cuántos en el Cusco? Estamos hablando efectivamente, en este caso, para la unidad de Antapacay. Solamente para él. Antapacay, claro. Las demás unidades también tienen recomendación, pero ese dato podríamos facilitarlo ya quizás en el informe que debíamos elaborando, ¿no? Perfecto. En las infracciones determinadas por la UEFA, si hay alguna empresa infractora o reincidente según su sistema de fiscalización, ¿qué acciones y medidas ha dispuesto para impulsar el procedimiento administrativo a fin de ejecutar dichas sanciones? Por favor, ¿puede mencionar las zonas mineras del departamento de Cusco y qué empresas se encuentran en esta situación? Sí, claro. En referencia al tema sancionador a las diferentes unidades mineras, digamos, va a depender mucho del tipo de, digamos, transgresión ambiental que esta puede generar. Si nosotros determinamos que existe un alto riesgo
al ambiente, que por ahí puede generar un riesgo a la salud humana, etcétera, tenemos la autoridad de verificar e inmediatamente en campo, o sea, in situ, o a nivel de una resolución, nosotros dictar una medida administrativa. Eso es de manera inmediata para prevenir situaciones. Ahora, si en caso la situación ya tiene condiciones leve, entonces también existe una responsabilidad en el cual nosotros podemos aplicar una recomendación al procedimiento administrativo sancionador. Entonces, sobre la reincidencia, en todo caso, pasa por verificar como autoridad de determinar medidas administrativas a los administrados que estarían realizando, ¿no? Con ello, también con el número de acciones que nosotros realizamos y finalmente tenemos, digamos, una data de la cantidad de acciones que realizamos y finalmente a qué administrados nosotros hemos venido sancionando o en efecto recomendando medidas administrativas o recomendando procedimientos administrativos. En la actualidad, ¿cuántos resultados tangibles tenemos? O sea, resultados tangibles como Claro. procedimiento, como le decía, tenemos Con procedimiento sancionador. Claro, exactamente. Son situaciones tangibles. En el caso de Antapacay, como le decía, tenemos el número 16 y pasa en trámite actualmente 5, por ejemplo, ¿no? ¿Y por cuántas unidades impositivas han sancionado? Podríamos tener un valor que se refleja, por ejemplo, en el caso de Antapacay, en unos 86 UITs. 320.000, 330.000. Más o menos aproximadamente, ¿no? Es un número que... Hay que conocer ahí el tipo de infracción que han hecho, ¿no? Sí, claro, eso sí podemos especificarlo. Eso puede, por favor, alcanzarnos a través de la... En el informe le estamos haciendo alcanzar, señor presidente. Ya. Para que diga usted, de acuerdo a las denuncias ambientales al primer trimestre del año 2022, señale cuántas en el ámbito minero corresponden al ámbito de su función de supervisión y fiscalización han ejecutado, cuántas acciones de fiscalización ambiental se han realizado en el departamento de Cusco y qué resultados tangibles. Eso Sí, correcto. Ya le dije, ¿no? A razón que en la actualidad se viene desarrollando explotaciones mineras en zonas de Cusco, ¿qué acciones viene efectuando la OEFA como institución en la cual usted representa en coordinación con la PCM para prever, evitar conflictos sociales con el MINAN, para mejorar las condiciones de supervisión con el MINSA, respecto a las afectaciones a la salud de la población expuestas y directamente afectadas, como es el caso nuevo de la comunidad de Cocareta en Espinar? Complementos. Ok, señor presidente, en referencia, voy a partir de la parte final que usted mencionó en referencia a la comunidad de Cocareta. Personalmente, mi persona en condición de coordinador de actividad, estuvimos en una mesa de diálogo en el 2019, donde justamente denunciaron la muerte de truchas en el puente Cocareta. En plena actividad de la mesa de diálogo, acudimos efectivamente a realizar la verificación que en efecto de esta mortandad de truchas y las consecuencias que estos pudieron generar. Entonces, a raíz de esto, hicimos una supervisión en el año 2019 y asimismo también en esta última, si no me equivoco, ingresé en el año 2021, 2 denuncias ambientales en referencia a la comunidad de Cocareta sobre mortandad de truchas. Nosotros activamos la supervisión ambiental en esta zona y verificamos junto con los pobladores, inclusive verificamos el tramo de río, solicitamos el acceso a la unidad minera para ingresar y verificamos la fuente, porque lo que se denunciaba en esta ocasión era que la mortandad de truchas se había producido por actividad de Antapacay a consecuencia de un derrame de relaves. Eso es la denuncia que en específico ingresó. Ante ello nosotros verificamos, solamente para mencionarle que el instrumento de gestión ambiental de Antapacay aprueba, digamos, para el río Tintaya, que es donde se encuentra el puente Cocareta, aprueba que el agua para mantener el caudal ecológico del río Tintaya, que ha sido, digamos, alterado por la actividad en el sentido de que el flujo va a disminuir por la disposición del componente del depósito de relaves y otros componentes, activan un caudal ecológico proveniente del río Salado para mantener el caudal ecológico. Entonces,
Entonces, esto está contemplado así en su instrumento de gestión ambiental. Y también, si no me equivoco, está contemplado bajo el permiso otorgado por el ANA. Entonces, bajo esta premisa, nosotros también verificamos si en efecto hay incumplimiento de ello. A raíz de la verificación de la denuncia, al hacer la verificación, no existía forma que el relave podría ingresar por este canal, puesto que teníamos aguas arriba, digamos, en la propia unidad. Se contaba con un muro, se tiene, digamos, el depósito, aguas abajo tienes el componente, un botadero, que, digamos, que se encuentra emplazado en esta zona y posteriormente pozas adyacentes. Entonces, que existiera una forma de relave en esta área, digamos, no se podría certificar que en efecto existió como tal, y asimismo también levantamos información de agua, sedimento. Entonces, lo que sí se determinó también es que colectamos muestra de truchas para llevarlos al laboratorio para metales en su tejido. Entonces, verificamos que en efecto no transgredían en este caso el parámetro de Sanipes. Entonces, y las condiciones a la verificación que hicimos se encontraban, digamos, en condiciones normales como se había evidenciado, digamos, en el río Salado, en este caso, que es la fuente que tiene el río actualmente Tintaya. Frente a esto, la situación se archivó, pero sin embargo, se activaron los planes de vigilancia ambiental en el cual se colectan muestras sistemáticas aleatoriamente en el año para que se verifique las condiciones ambientales de estos cuerpos de agua, ¿no? ¿Puede señalar usted quiénes conforman el Tribunal de Fiscalización Ambiental? Actualmente el tribunal es una institución independiente que digamos, es la instancia independiente del UEFA donde se resuelven casos administrativos. Podemos indicar que lo conforman 4 vocales, cuya presidenta es la doctora Mari Rojas, que es, como le digo, es una, digamos, dependencia independiente de la UEFA quien resuelve casos administrativos cuando los administrados apelan a este, ¿no? Cuando hablamos de organismo independiente, ¿a qué se refiere? ¿No pertenece al MINAN, no pertenece a OEFA? Víctor, no sé si ahí me puedes dar un... A ver, adelante. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, el ¿Cómo está? Tribunal de Fiscalización Ambiental representa la segunda instancia cuando un administrado nuestro apela a alguna sanción administrativa, por ejemplo. Entonces, ellos tienen independencia de digamos, de las decisiones que se pueda tomar en primera instancia. En primera instancia tenemos la Dirección de Fiscalización Ambiental, donde, digamos, se resuelven estos procedimientos sancionadores como primera instancia, ¿no? Y ahí, si el administrado apela, llega al tribunal, y el tribunal tiene autonomía, digamos, para poder tomar la decisión respecto a la apelación y aquellas justificaciones que pueda presentar el administrado. Como dijo el ingeniero, son 4 vocales y una presidenta actualmente. ¿Pueden señalar de qué entidades, a quién nos representan? No, no representan a nadie. Ellos son elegidos un concurso público y ellos tienen esa función ahí de ser de participar en este tribunal. No sé si la doctora quiere expresar algo más. Sí, Adelante. solamente como dice el colega, es un concurso público, señor presidente de la comisión, y adicionalmente hay un tema muy importante. Todo el tema interno de regulación tiene sus propias, digamos, reglas y autonomías, y adicionalmente son la última instancia por la vía administrativa también. ¿Pero quién convoca ese concurso? Se convoca en ese caso por el OEFA, pero es concurso público. No, ya entiendo, pero entonces la OEFA es el responsable. O sea, es el responsable de elegir al tribunal prácticamente, ¿no? Porque ustedes hacen la evaluación. Claro, entonces la OEFA es el responsable de elegir al tribunal. Eso. ¿Qué deficiencias han detectado en su sistema normativo de fiscalización ambiental? ¿Qué se requiere? ¿Qué reformas se requiere para poder implementar en todas estas deficiencias? Si me permite, Víctor. Sí. Sí, mire,
Lo que venimos implementando en los últimos años y ha sido una mejora que ha generado bastantes cambios positivos en la eficiencia de nuestra fiscalización ambiental es lo que ha estado señalando el ingeniero en las diferentes diapositivas, que son las evaluaciones ambientales de causalidad. Anteriormente no se hacía este tipo de estudios, lo que se hacía eran monitoreos para determinar, por ejemplo, si el agua en este momento presentaba alguna alteración de algún parámetro, ya sea algún metal pesado o algún pH. Pero no señalaba en ese momento, por ejemplo, estos monitoreos no me decía de dónde provenía, por ejemplo, el arsénico. No podíamos determinar, le hablo de años atrás, ¿no? Entonces, en los últimos años lo que hemos hecho es un poco innovar tecnológicamente para poder hacer estudios especializados y determinar el nexo causal entre la actividad minera y la situación ambiental, por ejemplo, en una comunidad. Por ejemplo, en el caso de Espinar, tenemos denuncias por afloramientos, impactos ambientales a la calidad del agua del río Salado, del río Cañimpía, del río Tintaya, afectación a los animales, a los pastos, etcétera. O sea, esa es, digamos, una problemática que todos lo conocemos en esta sala. Pero a la fecha no existe un documento que señale que esta problemática está relacionada a la actividad minera. Si bien es cierto, todos lo sabemos, de repente, y las comunidades también entienden que digamos que es así, pero no existe un documento oficial, digamos, con una rigurosidad científica que señale que ese nexo causal, en efecto, es la empresa o no. A ver, el documento. Parece que nos estamos saliendo de la pregunta. La pregunta era, ¿qué vacíos tienen ustedes en esta normatividad y qué propuesta tienen para mejorar la calidad de fiscalización, ¿no? Claro. O sea, en eso la pregunta era, o sea, ¿qué podemos hacer nosotros desde el Congreso para poder ayudar a que ustedes puedan fiscalizar? Bueno, en realidad nosotros lo que hacemos constantemente es mejorar nuestros procedimientos internos. Tenemos un sistema de mejora continua para poder evaluar nuestros procedimientos, ¿no?, internos y ver si en alguno de estos procesos hay alguna deficiencia y eso se va corrigiendo en el camino. O sea, tenemos una política de mejora continua y eso lo venimos haciendo ya desde hace unos años atrás. Sí, solamente indicar también que UEFA se restringe a las obligaciones ya, digamos, que han establecido algunas autoridades, en este caso el SENACE, quien aprueba un instrumento de gestión ambiental, o es el MINEN, quien aprueba los planes de cierre. Lo que hace UEFA es tener estos documentos como plan y fiscalizar bajo estos documentos, digamos, ya aprobados por diferentes autoridades sectoriales, ¿no? Que es la parte, y que quizás lo que, como usted dice, ¿cuál es un tema de mejora en este caso? Es que en efecto la parte de la fiscalización esté enfocada a que los instrumentos de gestión ambiental o los planes de cierre dictados en este caso por Energía y Minas se implementen de mejor forma, estableciendo quizás mejores garantías, muchos factores que involucran a que se tenga una minería responsable, digamos, por ejemplo, para la etapa de cierre, ¿no? Podríamos considerar ello. En ese sentido, ¿ustedes creen que es conveniente que la sanción que están aplicando ustedes es la conveniente para remediar todo lo que afecta a la minería, tanto a la salud de la población como al medio ambiente? Porque si estamos hablando de que ustedes solamente han sancionado con 80 unidades impositivas tributarias, yo creo que con ese monto jamás podríamos poder en algo mitigar el daño que se ha efectuado, ¿no? En ese sentido me iba, ¿no? Sí, yo creo que es buena su preocupación, señor presidente de la comisión, pero hay que precisar el tema de los alcances y competencias, ¿no? Justamente el tema del tema de las sanciones pues, son por una infracción administrativa, pero eso no es lo que va a la remediación ambiental. Y como bien decía el colega del OEFA, hay un tema estructural que está asociado y que justamente el año pasado se cambió con la norma de cierre de minas, lo que antes no había, que era que justamente la garantía financiera, el cierre de esta actividad, incorpore los costos de remediación ambiental. De pronto, señor presidente, nos permite, hay algunas iniciativas asociadas a garantías ambientales que nosotros como Ministerio del Ambiente estamos proponiendo, de tal manera que se permita que si yo hago una actividad de manera obviamente responsable o irresponsable y genero pues pasivos ambientales, sitios contaminados, la garantía financiera que se tenga pueda cubrir, digamos, la remediación en su totalidad.
¿no? Y eso, por ejemplo, es algo que nosotros como Ministerio del Ambiente estamos muy preocupados y por eso hay una iniciativa asociada a garantías ambientales. En todo caso, señor presidente, si nos permite, nosotros podríamos de pronto alcanzar algunas oportunidades de mejora justamente en ese ímpetu de las competencias que se deben tener, digamos, complementarias a las acciones de fiscalización y sanción que tiene obviamente el OEFA y otras acciones que hace el Ministerio del Ambiente en su rectoría, ¿no? A ver, otra pregunta más. En La Libertad, la UEFA habían impuesto una sanción por 10 millones y eso ya la habían hecho efectivo. Es preocupación también de la población de que hasta el momento no se ha hecho nada, no se tiene ningún plan con... Supuestamente le habían quedado en un compromiso, en una mesa técnica para poder realizar esa remediación o al menos poner una planta de tratamiento. De parte del despacho de la comisión se pidió esa información, pero hasta el momento no ha llegado. ¿En qué tiempo creen que es prudencial que nos puedan alcanzar esa información? Señor presidente, no se preocupe, yo recién tengo una semana a cargo de la dirección, entonces voy a coordinar y se le va a acercar toda la información. Yo personalmente conozco el tema de la libertad, yo lideré el grupo de trabajo yo lideré el grupo de trabajo antes, he vuelto a la dirección y conozco claramente el proceso y hay mucha preocupación de nosotros por la población expuesta a la zona de las carboneras. Y hay un tema clave porque no solamente es el OEFA, sino también el gobierno regional. Pero no se preocupe, hay un compromiso de nosotros a la brevedad posible, le voy a alcanzar todo lo que hemos hecho como sector, tanto OEFA como Ministerio del Ambiente. También me gustaría qué plan tienen para continuar, porque la población está esperando eso, ¿no? Sí, justamente nosotros vamos a reactivar y hacer el seguimiento a las acciones que quedaron pendientes en el plan de acción que trabajamos el año pasado. Y eso le vamos a informar al señor congresista. Aquí terminamos ya. Para el caso de la nueva comunidad de Jocareta, en Espinar, ¿qué acciones de fiscalización a la empresa Antapacay Cusco se han efectuado a la fecha? Como le había indicado, en el marco de la supervisión se han hecho 2 acciones en el 2019 y 2021 y actualmente, bajo la coordinación con con el presidente de la comunidad, se está ejecutando la evaluación ambiental de causalidad que contempla también al área de Cocareta, ¿no? Esta evaluación ambiental de causalidad que involucra, como vuelvo a repetir, 38 comunidades alrededor, en el cual se van a monitorear agua subterránea, caracterización de agua de mina, sedimento, flora, fauna, y entre la fauna también está microbiología y eventos, y dentro de ello también está la fauna, tenemos a camélidos, extracción inclusive de sangre en estos seres para determinar la existencia o no de estos metales, ¿no? Entonces, esto es parte de las acciones que nosotros venimos haciendo actualmente en Cocareta y toda la provincia. Bueno, estimados colegas congresistas, si alguien tiene alguna pregunta que formular, puede hacerlo en este momento. Bueno, ya no hay preguntas. Muchas gracias por la participación. Ya. Gracias, señor presidente. Muy bien. Señora secretaria técnica, pasamos con el último ponente, si no recuerdo. Presidente, doy decisión que sigue es del Ministerio de Energía y Minas. Viene en representación del ministro, el señor Vilmas Ojeda Ceballos, director general de Minería. Adelante, señor. Puede hacer uso de la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Vilmar Ojeda Ceballos. Soy el director técnico de la Dirección General de Minería.
En esta oportunidad voy a ser muy breve, ya que le hemos preparado una información que debe llegar a su despacho seguramente en el transcurso de los días, tanto de los pasivos ambientales del departamento o de la región de La Libertad, como el de Cusco. Nosotros ya hemos elaborado, seguramente por la alta dirección debe estarlo haciendo llegar de su conocimiento. Quiero ahondar dos temitas referente a las expresiones que han vertido. Una de ellas es... A ver, se pide, por favor, se pide a la sala, por favor, guardar silencio. Una de ellas es la definición de pasivos ambientales mineros. El Ministerio, a través de la Dirección General de Minería, realiza una evaluación continua durante todos los años y saca un inventario general de todos los años y es publicado en la página del Ministerio. La información que ha tenido, me parece, la Defensoría y algunas otras entidades está atrasada. Entonces solamente les está a disposición de todos porque es pública y si tienen alguna consulta pues estamos llanos a responderles. El segundo tema es el llamar pasivos ambientales mineros. De acuerdo a la norma vigente, los pasivos mineros tienen una denominación cuando estos están definidos dentro del inventario dado a través de una resolución del Ministerio de Energía y Minas. Señor presidente, estas son las dos aclaraciones que yo tenía que brindarle y cualquier consulta, pues estamos para atenderla. Correcto, entonces, visto de que ha sido una exposición corta y con el compromiso de que va a hacer llegar usted el requerimiento que se ha solicitado al despacho, esperamos que se haga efectivo. No sé, colegas congresistas, si tienen alguna pregunta que formular al representante del Ministerio de Energía y Minas, por favor, en este momento pueden hacerlo. Bueno, yo voy a hacerle una. A raíz de la visita a esta comunidad de Cocareta, he visto que hay una necesidad urgente que solucionar. Y se lo pido a usted como representante del Ministerio de Energía y Minas y quienes ustedes sí tienen la facultad para poder resolver este problema, que es el problema de energía. Son 80 familias, nada más las que no tienen energía. Y vemos que por ahí pasan las líneas de transmisión, pasa la energía. Ellos solamente la ven pasar a otros pueblos y es lamentable que no se les pueda dar este servicio. Se lo pedimos en nombre de esta población y en nombre de la comisión que haga algo por este pueblo, que se lo va a agradecer enormemente. Son 80 familias que con una IOR se puede hacerlo. Solamente necesitamos de que haya voluntad por parte de la ministra y se pueda efectuar este importante servicio en esta comunidad. Eso solamente, señor representante. Ok, señor presidente, y voy a hacerle llegar el encargo a la señora ministra y también al director, al vice el vice de Energía, quien seguramente tomará lo necesario para atender. Muchas gracias. Entonces, agradeciendo por el tiempo dispensado al trabajo de la comisión y habiéndose agotado el tema de agenda de la 13ª sesión ordinaria descentralizada y siendo las 4:40 se levanta la sesión. Muchas gracias. Quiero agradecer en estos momentos al gobierno regional,
del Cusco, quien nos ha brindado las facilidades, al gerente de la Jereza Cusco, a todos ustedes, los invitados que han estado acá,